En este video les voy a explicar en qué consiste la práctica de la unidad. De entrada, la fecha en la que está programada es el día viernes 28 de agosto. Si alguien gusta y se adelanta, la puede entregar en esta fecha, es de carácter individual. Y si no, no hay ningún problema y la entrega puede ser hasta el día lunes 31 de agosto. Entonces, para quien guste, este viernes 28 de agosto, o si no, hasta el día lunes 31 de agosto de carácter individual. Lo primero que deben de hacer es descargar el software que se encuentra en esta página, en este link de internet. Es un software completamente libre, no ocupa parches, no ocupa crack. Es completamente gratuito, de carácter académico, precisamente para abordar cuestiones como las que aquí nos competen. Voy a hacer dos videos, uno donde explique el punto A y B y el segundo video donde explique el punto C y D, la forma en que lo van a llevar a cabo. Entonces, el punto A de esta práctica dice lo siguiente, que se va a tener que graficar una función f de x que represente un campo escalar y hay que darle una interpretación física. Un campo escalar. Un campo escalar, la definición matemática, o también podría ser física, es que es una representación del comportamiento de una magnitud. Ese sería un campo escalar. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, el campo escalar puede estar significando, por ejemplo, una temperatura. ¿Cómo se está comportando una temperatura en la superficie? Si se dan cuenta, en el centro de la superficie estaría la zona más caliente y en las orillas estaría una zona más fría. Ese es un ejemplo muy sencillo de un campo escalar. Prácticamente es una curva en tres dimensiones, ¿no? Aquí alcanzamos a ver algunas curvas más en tres dimensiones. Entonces, esta es una idea muy preliminar de lo que es un campo escalar. Yo conozco un campo escalar. El campo escalar que conozco completamente bien es el de la distribución normal estándar en tres dimensiones. La distribución normal estándar en tres dimensiones es la campana de Gauss, pero precisamente en tres dimensiones, en el eje X, Y y Z. Y este campo escalar lo que nos da a entender es probabilidad. Por ejemplo, si X y Y toma cierto valor, en ese momento nos da la probabilidad de que ese suceso ocurra cuando X y Y tienen tal valor. Este será el significado muy sencillo de un campo escalar. Aquí la idea de ustedes es que ustedes investiguen un campo escalar y den una explicación de ese campo escalar. No precisamente la función que van a graficar, simplemente algún campo escalar ahí que ustedes pueden investigar. El siguiente concepto es campo vectorial. Creo que la mejor figura que lo demuestra es esta que está aquí. Vean que son vectores que nos muestran el crecimiento de la función. Nos están mostrando hacia dónde crece. También puede representarse de alguna manera como un fluido, hacia dónde ese fluido está rotando o se está dirigiendo. Por ejemplo, aquí, si esta fuera una corriente de aire, nos está indicando que se está creando un remolino. Hay un ejemplo muy clásico de un campo vectorial. Son las líneas de campo de un imán. Si ustedes ven las líneas de campo de un imán, cuando juntamos un polo sur con un polo norte, se crean líneas de magnetismo. Estas líneas son las que corresponderían al campo escalar. Entonces, aquí ya tenemos una breve explicación de lo que es un campo escalar y un campo vectorial. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Para celular estoy viendo y descargué la aplicación y no trae funciones muy avanzadas, sobre todo en tres dimensiones, así es que no creo que sirva para celular. Para tablet no he tenido la oportunidad de probarlo, pero el único requisito es que pueda trabajar en tres dimensiones. Para computadora sí está muy completo el software y aquí es como trabajaríamos. Para representar un campo escalar inicialmente me voy
a la apariencia que se llama gráficos 3D. Entonces aquí tengo mi gráfico 3D. Esta línea de color rojo representa el eje de las X. La flecha es donde está la parte positiva del eje de las X. La línea de color verde representa el eje de las Y. Entonces la flecha es donde está la parte positiva del eje de las Y. La línea de color azul representa el eje de las Z y la flecha es donde está la parte positiva del eje de las Z. Para manejarlo de una forma estándar, como lo manejan algunos softwares como AutoCAD, lo voy a acomodar en esta posición que está aquí. El eje de las X apunta hacia enfrente, el eje de las Y hacia la derecha y el eje de las Z hacia arriba. Voy a introducir, aquí en la parte de abajo donde dice entrada, voy a introducir un campo escalar, que de hecho es una función, como dice tal cual en la práctica, f paréntesis de x, y. Automáticamente cuando yo pongo f y abro un paréntesis, automáticamente ya me cierra otro paréntesis para yo indicar que es una función de cuántas variables. F de x va a ser igual a, lo que tengo que hacer ahora es una función xy. Es como si esta f de x, es como si esta zona de aquí fuera z. Z es igual a algo de xy. Quiere decir que aquí nos va a hacer la representación de una superficie en 3 dimensiones. Por ejemplo, a mí se me ocurre representar este campo escalar. Seno, abro un paréntesis, de x por con un asterisco y. Voy a representar ese campo escalar. Entonces es como si fuera z igual a seno de xy. Y aquí cuando le doy enter, la gráfica me va a indicar cuál es el comportamiento de ese campo escalar. Aquí lo puedo empezar a rotar. Este es un campo escalar que en ciertas zonas de los cuadrantes tiene un crecimiento, pero en otras zonas tiene un hundimiento. Entonces, la idea es que ustedes hagan un campo escalar con la función que ustedes gusten poner, y lo que sí es investigar algún campo escalar, alguna interpretación que ustedes le puedan dar. Entonces, lo que hacemos ahora a continuación, fijo el eje de las X y de las Y, como les dije. Lo que hacemos ahora a continuación es irnos a archivo, exportar y vista gráfica a imagen. Vamos a exportarlo, la gráfica a una imagen. Se nos abre una ventana, les recomiendo que esta configuración así la dejen sin ningún problema. Vamos a ver dónde guardamos esta imagen, que va a ser del tipo .png. Yo la voy a guardar en el escritorio y esta imagen se va a llamar A minúscula. Entonces ya guardé yo esa imagen A minúscula. Este inciso A de la práctica sería todo lo que implicaría. Si ustedes gustan guardar el archivo, háganlo. Entonces con esto estaríamos cumpliendo el inciso A de esta gráfica. Hacer un campo escalar y ustedes investigar una interpretación física. Cuando yo me voy aquí al escritorio, pues aquí ya tengo mi imagen del campo escalar. Lo que pueden hacer es un archivo de Word donde vayan a pegar todas las imágenes que vamos a crear para únicamente imprimir una sola hoja. Ok, voy a ir al segundo punto. Dice que vamos a crear un campo de direcciones, que sería un campo vectorial, que represente precisamente un campo vectorial y darle una interpretación física, que sea un campo de direcciones f de xy, también como si fuera algo en 3 dimensiones. Para esto vuelvo a abrir el GeoGebra. Aquí ya estoy abriendo el software. Tengo que volver a poner una función f de xy, de preferencia la misma. Yo voy a poner la misma que puse en el campo escalar. Y ahora voy a representarla como un campo de direcciones. Es decir, va a haber líneas que ahora me van a indicar cómo está creciendo esa función, hacia qué direcciones está creciendo. O si por ahí hubiera un fluido como agua, como un viento, me indicaría cómo se movería ese fluido. El campo de direcciones lo vamos a hacer en esta misma ventana que está aquí, en 2 dimensiones. Por lo tanto, aquí dejamos la ventana. Lo único que voy a hacer es que con esta flecha de desplazar, voy a centrar mi eje de las X y de las Y. En la parte de abajo de entrada escribo campo. Y de hecho voy a darle doble clic a la primera que aparece aquí, campo de direcciones. Como se dan cuenta, en la parte de adentro de los corchetes me solicita una función f de xy, z igual a algo.
voy a volver a escribir mi misma función. Seno, paréntesis, automáticamente cierra el otro, de x por, con un asterisco, y. Ya tengo la función f de x en la parte de adentro, entonces simplemente le doy enter. Y ahora lo que me crea es un campo de direcciones. Si por aquí hubiera un fluido como viento, vean, aquí me indicaría cómo estaría moviéndose ese viento. Si hubiera un fluido, también me indicaría cómo se estaría moviendo, por ejemplo, ese fluido. Entonces, esta es la misma función que nosotros hicimos en 3 dimensiones como campo escalar, pero aquí está como un campo de direcciones. Lo único que le faltaría para hacer un campo vectorial sería el sentido de las flechas. Nuevamente me voy a archivo, me voy a exportar, me voy a vista gráfica, me voy a guardar y lo vuelvo a guardar yo en el escritorio. Ahora se va a llamar B este archivo. Pues aquí le pongo guardar. Si ustedes gustan pueden guardar su práctica para posteriormente tenerla ahí como complemento. Yo lo voy a cerrar en este caso, no lo voy a guardar. Y cuando me voy a mis imágenes, aquí ya está la imagen B. Ya tengo la imagen A, que es mi campo escalar, y ya tengo mi imagen B, que es mi campo de direcciones o campo vectorial. Pueden hacer una sola hoja de Word, donde peguen el campo escalar, el campo vectorial, abajo una pequeña interpretación física, ya sea en computadora o a mano, y vamos a reservar un espacio abajo, o si lo deciden ustedes en otra hoja, para hacer precisamente el punto C y el punto D de esta práctica. Entonces, por lo pronto, hasta aquí lo voy a dejar con este video para no hacerlo muy largo.